Leemos como está escrito con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Hebreos 8:6, y la iglesia dice, amén, dice, pero ahora Dios el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador, diga de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, diga de mejores promesas. Verso 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo. Verso 13, al decir nuevo pacto, ha dado viejo por al primero. Diga, ha dado viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a ¿qué? A desaparecer. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, que salgamos edificados en paz y en bendición. Amén y amén. Dice la palabra del Señor que estamos en un nuevo pacto. ¿Cuántos pueden decir amén? Estamos en un pacto mucho mejor que el antiguo pacto. Y dice que las promesas de este pacto, ¿y sabe cuál es ese pacto? Diga, el Evangelio. El Evangelio no fue revelado en el Antiguo Testamento, porque el Evangelio es el nuevo pacto. Entonces dice, traduciendo, como digo yo, la Biblia amplificada Ángel Bozo, el Evangelio es un mejor pacto que el Antiguo Testamento o que el antiguo pacto. Y dice, porque está hecho con mejores promesas. ¿Cuántos pueden decir amén? Y es que tenemos que darnos cuenta que dice que este evangelio, este nuevo pacto en la sangre de Cristo, dice que es mucho mejor, y tenemos que ver en qué sentido era mejor o es mejor este nuevo pacto que el antiguo. Es decir, que este nuevo pacto en el evangelio contiene los beneficios que habían en el antiguo, más unos nuevos beneficios. ¿Cuántos pueden decir amén? El antiguo pacto tiene unos beneficios. Esos beneficios no los perdemos. Esa es la bendición, los conservamos. Pero además hay añadidos unas nuevas y mejores promesas en el nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos a ver algunas de las cosas que no existían en el antiguo pacto, pero sí ahora en el evangelio esas cosas florecen, esas cosas son nuevas en nosotros. Y vamos a buscar, por favor, Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. Mire lo que dijo el mismo el Señor Jesús. El Señor Jesucristo dijo, y estas señales, diga señales. Y estas señales seguirán a los que creen. Digan, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. El Señor hace un hincapié y fíjese cómo dice, en este nuevo pacto, en el evangelio, te vas a gozar de las bendiciones anteriores del antiguo pacto. Te vas a gozar de los milagros que Dios hizo. Los milagros que Dios hizo en Israel, que abrió el mar rojo, que hizo tantas cosas. Esos milagros no los perdemos en este pacto. Dios puede hacer los mismos milagros que hizo en la antigüedad, lo puede hacer hoy. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero dice la palabra, y el Señor viene y mete unas cosas nuevas que no habían en el antiguo pacto. Y tienen que ver, dice, con echar fuera demonios. En el antiguo pacto usted va a ver que no había ministerios de liberación. Dice que Saúl, cuando estaba atormentado por un espíritu de Satanás, dice que entonces mandó a buscar a David, y David con el tocar, con tañir el arpa, los demonios no se iban, sino que entraban como en una calma. Y esa es la única parte donde la Biblia en el Antiguo Testamento habla de espíritus que atormentan, porque la liberación en el Antiguo Testamento no era algo que era espontáneo como en los tiempos de Cristo. Pero fíjese que en este nuevo pacto el Señor dice, esto es nuevo. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Mire que no dicen, estas señales seguirán a los que creen. Van a abrir mares, van a hacer esto, van a hacer lo otro, van a decirle al sol que se detenga, van a decirle a la luna que se detengan, van a mandar a llover y que no llueva.
todo eso se hacía en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Pero da la impresión y me gusta que el Señor no empieza con las señales que se hacían en el Antiguo Pacto, sino que empieza con unas señales propias del Evangelio, de una cosa nueva. ¿Cuántos pueden decir amén? Y esas señales propias que caracterizan al Evangelio tiene que ver, primeramente dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Si no hay en una iglesia, no hay liberación, nadie es libre, la gente sigue atada, allí no hay evangelio. ¿Cuántos pueden decir amén? Si usted va a una iglesia y se siente atado y se siente que no es, y se siente que está vacío y se siente, es porque lamentablemente no hay evangelio allí. Porque el evangelio, una de las cosas que caracteriza al nuevo pacto, al evangelio dice es que hay liberación. En mi nombre echarán fuera ¿qué? Demonios. Cuando Jesús vino, la mayor parte del tiempo fue sanando y echando fuera demonios. Y si el Hijo del Hombre os libertare, dice la palabra, seréis verdaderamente libres. Pero otra señal de la que habla muy importante en esa nueva bendición, en esa nueva ola de bendición que se llama el Evangelio, dice que en el Evangelio dice, hablarán nuevas lenguas. Pero fíjese cómo empieza. Y estas señales seguirán ¿a qué? ¿A quién? Ay, Dios mío, yo me quedo solo en este concierto. El verso 17, ¿cómo comienza? Y estas señales seguirán a los que ¿qué? Y a los que creen. Es decir, que estas señales se obtienen por creer. ¿Me está entendiendo? Hablar en lengua es una cuestión de que tú le creas a Dios. Eso no es una cuestión de que eres súper santo, de que soy el súper santo y para poder hablar en lengua tengo que ser un pastor, para que hablar en lengua tengo que ser un apóstol, para hablar en lengua tengo que ser en la santidad María Teresa de Calcuta. No. La Biblia dice que para que el requisito para que tú obtengas esa bendición, digas creer. Y es que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que venimos hablando de fe. Y ahora vamos a hablar de esto. Entonces, esto es algo que lo trajo el propio Señor Jesús y me llama poderosamente la atención de que Jesús no habló en lenguas. Porque por eso es que la Biblia dice que nosotros haremos mayores cosas que las que Él hizo. ¿Oyó? Entonces, esta señal tiene que ver precisamente con una señal visible de que Dios está en nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Te recuerdan que el viernes yo le dije, todo lo espiritual tiene su expresión material? ¿Verdad que sí? Si usted se siente triste adentro, pero su cuerpo transmite su sentimiento, como se siente. ¿Me está entendiendo? Uno anda así. Usted está triste. ¿Por qué la gente sabe que está triste? Y la tristeza es algo que no se puede tocar. La tristeza es una cosa espiritual, ¿me está entendiendo? Usted no le puede decir a la tienda, deme 3 kilos de tristeza. ¿Cómo toca usted la tristeza? No puede, porque eso es espiritual. Por eso el problema del hombre, ¿qué es? Espiritual. Pero la tristeza se puede ver en el comportamiento de la gente. Porque todo lo que está en el espíritu sale expresivo a la luz. ¿Cuántos pueden decir amén? Por lo tanto, todo lo que pertenece al Espíritu de Dios también tiene sus manifestaciones en el mundo real. Y esta cosa del hablar en lengua es una manifestación de que Dios, una manifestación visible de que Dios está con usted y Dios está con nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Usted puede tocar al Espíritu Santo? No se puede tocar. Pero una de las manifestaciones para que nosotros tangiblemente sepamos de que Dios está no solamente en nosotros, dentro de nosotros, es precisamente el hablar en lengua. Es una manifestación, es una expresión visible, tangible de que Dios está dentro de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? El hablar en lenguas, escuche, y entiendo esta, no significa que cuando usted recibe a Cristo, usted recibe al Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Usted recibe al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está dentro de usted, pero usted necesita este don. Lo hace que el Espíritu Santo sea más real para usted, porque usted va a ver que es algo tangible en usted, que está dentro de usted. ¿Me está entendiendo? Usted recibió a Cristo. Usted cuando recibió a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en usted.
Y eso es un hecho cierto y real. Pero el hablar en lengua te demuestra tangiblemente, puedes verlo tangiblemente, que Dios mora en ti. ¿Cuántos pueden decir amén? Por lo tanto, si usted no habla en lengua, usted no se va para el infierno. Porque es que ya usted, a usted a recibir a Cristo, usted recibe al Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero es importante que el creyente sea bautizado con el Espíritu Santo. Es importante que el creyente tenga una expresión tangible de que Dios está en nosotros, porque eso nos guarda del pecado. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque cuando usted habla en lengua, fíjese lo que es hablar en lengua. El hablar en lengua es algo especial para Dios. El hablar en lengua es un poder de oración. Diga, poder de oración. El hablar en lengua solamente es un poder para orar. Y es que dice la Biblia que el hablar en lenguas es hablar con Dios y no a los hombres. Entonces, cuando nosotros oramos con nuestra mente carnal, nosotros siempre tratamos de pedir para nuestros provechos, cuestiones, Señor, dame una novia, dame una casa, dame... Y no pedimos conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando oramos en el Espíritu y lo manifestamos en lengua, escuche, cuando oramos en el Espíritu, entonces su mente no sabe lo que usted está diciendo. ¿Me está entendiendo? Por lo tanto, no hay posibilidad de que esa oración sea contaminada con cosas nuestras. ¿Me está entendiendo? Porque la Biblia dice que cuando hablamos en lengua, el que ora es nuestro espíritu. Y allí usted se puede dar cuenta de que ciertamente dice, oye, tengo un espíritu y en ese espíritu mora Dios. En mi espíritu mora Jesús. En mi espíritu mora el Espíritu Santo. Y cuando usted empieza a hablar en lengua, su mente no sabe lo que está diciendo, pero dice la Biblia que está hablando misterios directos con Dios. Su espíritu está hablando directamente con Dios. Y no hay posibilidad alguna de que esa oración sea manchada con carnalidad, porque nuestra mente está fuera de foco. ¿Me está entendiendo? Y esto es tan importante porque nuestro espíritu sí sabe qué es lo que realmente nosotros necesitamos. Y como el espíritu va a orar conforme a la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a tener lo que oramos en el espíritu. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Vamos a buscar, por favor, Hechos 8. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Gloria a Dios. Ya empezaron a cantar los bebés. Hechos capítulo 8. Verso 5 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Diga ¿qué estaban anunciando? Y esto no me voy a cansar de decirlo porque esto es el nuevo pacto. El evangelio es el nuevo pacto que dice que tiene muchas y mejores promesas. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de ¿dónde? Diga de Samaria. Escuche, ¿dónde estaba predicando Felipe? En Samaria. Les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo, diga, las señales hechas por Felipe. Ahora, ¿dónde estaba predicando Felipe? Diga, en Samaria. Vamos al verso 14 ahora. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria, ¿quién estaba predicando en Samaria? No. ¿Quién estaba predicando en Samaria? Felipe. Yo no dije los apóstoles, la Biblia dice Felipe. Felipe era un evangelista. Dice, cuando los apóstoles que estaban donde en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá, ahora sí, enviaron a los apóstoles, a Pedro y a quién, y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen ¿qué? Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente hacían bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y ¿qué pasaba? Y recibían el Espíritu Santo. Es decir, Felipe evangelizaba, pero Felipe predicaba el evangelio, la gente se convertía, pero no eran bautizados en el Espíritu.
Una cosa es convertirse, ¿me está entendiendo? Una cosa es que usted haya aceptado a Cristo y una cosa es que usted sea bautizado por el Espíritu. Son dos cosas diferentes. Y fíjese que Felipe no tenía la autoridad de ministrar el Espíritu Santo. Porque si él hubiera tenido la autoridad de ministrarlo, por eso es que los ministerios son importantes. Al maestro no puede ser apóstol, el apóstol no puede ser, y cada quien Dios le dio su cosa, ¿me está entendiendo? Felipe no tenía la autoridad para ministrar el Espíritu Santo. ¿Y qué tuvo que hacer Felipe? Ya la gente había recibido a Cristo, dice que Samaria había recibido la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó? Tuvieron que llamar a Pedro y a Juan para que bajaran y le ministraran el bautismo del Espíritu Santo, imponiendo las manos sobre los que habían creído. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces vemos una diferencia de que usted puede ver claramente que estar en Cristo no es lo mismo que estar bautizado en el Espíritu. Y que hay un afán en este caso, hay una preocupación por los apóstoles de que los creyentes sean bautizados en el Espíritu. Porque si no hubiera sido una preocupación de los apóstoles, simplemente hubieran dejado que las personas que recibieron a Cristo, quédese allí y reciba a Cristo y ya. Pero no, dice que cuando se dieron cuenta que los de Samaria habían recibido a Cristo, ellos fueron a ministrarles el Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén? Por lo tanto, la cuestión de la administración o el bautismo del Espíritu Santo en un creyente es algo serio y primordial. ¿Cuántos pueden decir amén? Dice, vamos a buscar Hechos 19, Hechos capítulos 19, le estoy demostrando cómo que recibir a Cristo es completamente diferente a ser bautizados por el poder del Espíritu Santo. Hechos 19, verso 1 en adelante, dice de la manera siguiente: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y halló a ciertos discípulos. Diga, ciertos discípulos. ¿Qué significa ser discípulos? Que ya habían recibido a Cristo, ¿verdad que sí? Verso 2 dice, y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo? Pablo les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es de Jesús. En pocas palabras, Pablo tuvo que enseñarles lo que yo te estoy enseñando. Tuvo que decirle, ok, fueron bautizados, pero tuvo que antes de ministrarle el bautismo, les enseñó qué significa ser bautizado. Y ahí está un pequeño extracto donde dice, le empezó a predicar, le empezó a enseñar. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es en Jesucristo. Cuando oyeron esto, cuando fueron enseñados, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino el Espíritu Santo sobre ellos y hablaban ¿qué? En lenguas y profetizaban. Y eran todos unos 12 hombres. Entonces, una de las manifestaciones de saber de que Dios está dentro de nosotros es precisamente cuando hablamos en lengua. Digo, cuando hablamos en lengua. Hablar en lengua es una manifestación visible de cómo podemos nosotros estar seguros de que ya Cristo o el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Eso es lo que significa. ¿Me están entendiendo? El hablar en lengua, ya usted tiene el Espíritu Santo, pero el hablar en lengua te confirma visual, y eso, mira, eso te va a dar más fe, porque nosotros somos muy visuales en lo que sentimos. Y cuando nosotros vemos la cosa con nuestros propios ojos y la sentimos en este cuerpo, oye, esta fe se agranda. ¿Sabe por qué? Porque usted se va a dar cuenta cuando habla en lengua y dice, oye, yo estoy aquí hablando como loco, y usted está pensando cualquier 1000 cosas, pero aunque esté pensando 1000 cosas diferentes, usted lo que está diciendo no sabe. Y usted, mira, a mí me ha pasado que yo me pongo mire, mi alma, mi razonamiento, mi intelecto, me pongo a estar captando qué palabritas se me sale en español. Para ver, porque uno quiere ser guiado por el Espíritu. Yo oro en mi espíritu, dice la Biblia, cuando oro en lengua, mi espíritu ora. El Espíritu está orando, rabasaba, kamananda. Entonces, pero yo en mi mente estoy a ver qué palabrita se suelta el Espíritu en español para yo agarrarla.
para guiarme por esa palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Y allí uno puede darse cuenta y dice, oye, el Espíritu Santo está revoloteando, vive en mí, está en mí, y eso te aumenta la fe. Y eso dice, oye, si Cristo está en mí, el Espíritu Santo está en mí, lo que yo ore, lo que yo haga, donde yo ponga las manos, es Dios a través de mí. ¿Cuántos pueden decir amén? Y esto es muy importante. Dice entonces el Señor, dice la Biblia, que entonces el Espíritu Santo es una señal de que Dios está con nosotros. Y vamos a buscar Hechos capítulo 1. Fíjese cómo arranca la iglesia. Hechos capítulo 1, verso 8. Mire que la iglesia no arranca porque es que el asunto de las lenguas es algo propio de este nuevo pacto. La iglesia no arranca abriendo mares, mandando al sol que se detenga, no. Mire cómo arranca la iglesia, dice. Y dice, pero recibiréis ¿qué? Así que este asunto del Espíritu es de poder, porque todo del Espíritu. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora vamos a buscar Hechos 2, del 1 al 4, perdón. Hechos 2, del 1 al 4. Del 1 al 8 dice, y recibiréis poder. Y ahora se llega el momento de donde se va a cumplir esa palabra. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, eso en Hechos 2, capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, ¿qué? Juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y cómo ellos supieron que fueron llenos del Espíritu Santo? Cuando ellos se vieron hablar en lenguas, hablar en otras lenguas, según el Espíritu le moraba que hablase. Y lo dijo el Señor, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cómo ellos supieron de que Dios estaba dentro de ellos cuando ellos se vieron hablar nuevas lenguas? Y es por eso que más abajo dice que el apóstol dice, esto fue escrito por el profeta Joel, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, el arranque de la iglesia no arranca abriendo mares, haciendo llover, cayendo fuego del cielo. Mire que no arranca como arrancó en el Antiguo Testamento. ¿Se está dando cuenta? Este nuevo pacto arranca con una manifestación diferente. Y una manifestación del Espíritu Santo para orar. Diga, para orar. Porque el hablar en lengua, dice, el que habla en lengua habla con Dios. En pocas palabras, esto es un don para la oración. ¿Me está entendiendo? El hablar en lenguas es un don para la oración. Yo no puedo venir a predicarles aquí en lengua. Porque ¿qué me va a entender usted? El hablar en lengua, y eso es lo que el apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 14, no es que el apóstol Pablo estaba en contra del hablar en lengua, sino que los cabezones de los corintios estaban desordenados y querían hacer todo a lo loco, pero tenían la unción del Espíritu Santo. Y Pablo lo que hizo fue ordenar las cosas. Dijo, papi, en la iglesia yo prefiero que se hablen 4 palabras que se entiendan, prediquen, profeticen, cosas que se entiendan para que la iglesia sea edificada. Pero dijo, no impidan hablar en lenguas. Ustedes en sus oraciones no pueden impedir hablar en lengua porque él sabe que eso es una bendición para nosotros los creyentes. Vamos a brindar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Vamos a buscar en Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14, verso 2. Voy a ir rápido para que... Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a quién, a Dios. Pues nadie le entiende porque el Espíritu, diga, porque por el Espíritu, y el Espíritu está con letra ¿qué? El Espíritu está con letra ¿qué? Mayor, mayúscula. Significa que es el Espíritu de Dios. O sea que cuando hablamos en el Espíritu, cuando hablamos en lengua, el que está involucrado en la oración nada más y nada menos que es el mismo Espíritu de Dios. ¿Me está entendiendo? Por eso es que el Señor cuando hablamos en lengua no nos da chance de que nuestra mente sepa lo que, porque no hay forma.
Es una cosa en el Espíritu. Y no podemos contaminar la oración que esté el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es santo. ¿Me está entendiendo? Nosotros hacemos oraciones normales y quizás en nuestras oraciones normales hay mucha contaminación de nosotros. Y esas oraciones no llegan con la misma fuerza que llega con la oración en el Espíritu. Por eso que cuando nosotros oramos, escuche. Por eso que nosotros le hemos enseñado a la iglesia que cuando oremos con nuestro entendimiento tenemos que orar basado en la palabra para quitar todo lo humanamente posible que hay en la oración. ¿Me está entendiendo? Por ejemplo, usted se quiere deleitar, usted quiere, yo me quiero ir a Medellín. Los venezolanos dicen, yo me quiero ir a Mérida, son sitios fríos, a disfrutar del paraíso. Y ese es un deleite, Pero la Biblia, ¿qué dice? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones ¿de qué? De tu corazón. Entonces, si yo quiero un deleite, no puedo orar, Padre, yo quiero ir a Mérida, o quiero ir a Medellín, quiero que tú me proveas, porque ahí esa oración está contaminada con mucho yo. ¿Me está entendiendo? ¿Qué tengo que hacer yo? Orar por la palabra, porque la palabra no está contaminada. Entonces yo me agarro el versículo. Señor, tu palabra dice, deleítate a sí mismo en Jehová, porque Él concederá las bendiciones de tu corazón. Señor, enséñame a deleitarme en ti. Ay, entonces ahí si tú estás orando conforme a la voluntad de Dios, no le estás diciendo que te quieres deleitar para tu beneficio. Le estás diciendo, Señor, enséñame a deleitarme en ti. Señor, ayúdame, quiero saber cómo deleitarte. Señor, guíame. Usted le está orando a Dios conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué va a pasar cuando usted aprenda a deleitarse en Dios? Entonces Dios te va a dar los deleites a ti. Pero tuvimos que orar. Fíjense que la palabra nos hace orar fuera de nuestra voluntad, fuera de nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos muchas veces, casi siempre, están contaminados. ¿Me está entendiendo? Por eso es importante que cuando nosotros hemos enseñado a la iglesia, cuando usted va a orar, tiene que orar de acuerdo a la palabra para que esa contaminación de la mente no entre en la oración y Dios pueda escuchar la oración y contestarla. Pero la otra forma, que no hay manera de que sea contaminada la oración, diga, es el hablando en lenguas. Porque usted está hablando en lenguas y dice, habla directamente con Dios misterios y no hay manera de que usted sepa que está orando. Entonces dice, el hablar en lenguas es hablar directamente con Dios. Vamos al verso 4. Dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. La palabra original tiene que ver, en el griego, se recarga. Usted sabe que la oración recarga a uno. La oración recarga. La palabra en el espíritu, la oración en el espíritu, cuando digo en el espíritu, digo el hablar en lengua, en este caso que estamos referidos al hablar en lengua, porque hay dos formas de oración en el espíritu, escuche. La primera forma de oración en el espíritu es que usted ore conforme a la palabra. Si usted ora conforme a la palabra, aunque sea con el entendimiento, pero está orando conforme a la palabra, como le expliqué el caso de deleitarse en Jehová, usted está orando en el espíritu. ¿Me está entendiendo? Aunque lo haga con su mente entendida, pero no está orando conforme a su voluntad, sino conforme a la voluntad de la palabra. Y la otra forma de hablar, de orar en el espíritu es en lengua. Allí sí no hay manera de que se meta algún pensamiento suyo. Allí una oración directamente con Dios. Y dice la palabra que cuando oramos en el espíritu, dice que nos edificamos a nosotros mismos. En el original dice, nos recargamos como una batería de celular. Nunca se te van a quitar las ganas de ser evangélico cuando hablas en lengua. Cuando oras en el espíritu, nunca se te van a quitar las ganas de servirle a Dios. Siempre tendrás ese ánimo de andar en las cosas del Señor. Aquellas personas que a veces están en el cielo, mañana están en el infierno, hoy quieren alabar a Dios, mañana no quieren. Les hace falta orar en el espíritu. ¿Me están entendiendo? Es así, hermano. Eso lo dice la Biblia. Que hoy quiero ir a la iglesia, que mañana no quiero. Hermano, hay que orar en el espíritu para recargar la batería. Si recargamos la batería, entonces nos va a dar ganas de venir a la iglesia. Vamos a buscar el verso 5, dice, así que quisiera que todos vosotros, diga todos vosotros, todos,
Esto no es un don para el pastor, para el evangelista, es para toda la iglesia, porque es que Dios quiere que todos estemos recargados. Quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia sea edificada. Él es, como les expliqué, él está dando énfasis aquí de que no estaba bien que esta gente lo que querían era puro hablar en lengua en la iglesia y no predicaban. Dice, no, es cada cosa en su sitio. ¿Me está entendiendo? Entonces, pero dice que la voluntad de Dios es que todos nosotros hablemos en lengua. Vamos a buscar el verso 13. El verso 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Si usted quiere saber qué está orando, porque eso es importante para nosotros, que estábamos orando en lengua extraña, es importante que nosotros tratemos de entender lo que estábamos hablando. ¿Para qué? Porque es que Dios a veces allí nos guía. Nosotros tenemos que pedir en oración, Padre, ¿qué quiere decir esas palabras que dije? Revélame cuando oré en lenguas, revélame qué palabras me estabas dando allí. Y Dios te las puede revelar. ¿Cómo te las puede revelar? En una predicación. En una predicación tú puedes estar oyendo una palabra y dices, esto no lo sabía. Eso lo tuviste quizás orando en lenguas. ¿Me está entendiendo? Tienes una revelación nueva. Esto no lo sabía. Entonces el Señor te lo revela. Y eso fue producto, ¿por qué? Por tu oración en el Espíritu. ¿Me están entendiendo? Mire, yo estaba predicando en estos días, a mí me pasó. Estaba hablando, ya ni me acuerdo de la palabra y de pronto dije, creo que dije así. Y yo no había puesto eso, no estaba aquí nada. Pero yo venía orando en lengua tengo meses orando en lengua. Y duró una hora, duró media hora el tiempo que hasta que yo vea que el Espíritu se agarra ánimo. Y de pronto dije, porque una cosa es la palabra, pero si usted no busca a Dios en oración y ayuno, el enemigo cuando esté allá en la última cúspide, que usted ande en las nubes con esa supuesta fe, el enemigo le va a decir, le voy a hacer quitar la mirada porque tengo el control de sus sentimientos, de su vida, y lo voy a hacer caer. ¿Se acuerdan que yo dije algo de eso? Eso no estaba. ¿Qué pasa? Que el Espíritu, mire, escuché, ¿qué sucede? Que entonces cuando nosotros oramos en el Espíritu, estamos hablando directamente con Dios. Y cuando Dios nos revela lo que nosotros estamos hablando en el Espíritu, entonces nosotros vamos a ser edificados. Amén. Vamos a leer, por favor, el verso 15. Dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Vamos a ver el versículo 18. Mire lo que dice. Doy gracias a Dios que hablo lengua más que todos vosotros. Es decir, que Pablo hablaba en lengua o no hablaba en lengua. ¿Qué dice el verso 18? Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. ¿Qué significa? Que el apóstol hablaba lengua. Y mire lo poderoso del ministerio del apóstol Pablo. Porque el hablar en lenguas es la puerta de entrada a la bendición sobrenatural del Espíritu. Escuche. El hablar en lengua es lo que te va a dar la entrada a todas esas bendiciones espirituales que están en 1 de Corintios capítulo 12. Esa es la primera fase de caminar en el Espíritu. Vamos a buscar el verso 27. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o 3, a lo más o 3 y por turno y uno interprete. Él está diciendo que en la iglesia se puede hablar en lengua extraña, pero si hay alguna interpretación, si hay Dios quiere hablar algo, se puede hacer. O dice también que se puede hablar en lenguas en la iglesia, se puede hablar en lengua en la iglesia de una manera que la iglesia esté todas unidas hablando en lengua completamente. Vamos a buscar el verso 39 y el verso 40. Así que hermanos, procurad profetizar. Mire lo que dice. Mire lo que dice el apóstol. Así que hermanos, procurad profetizar. ¿Y qué más dice? Entonces el apóstol está impidiendo hablar en lenguas. Y mire que se predica
Que eso no es relevante, hablar en lengua no es relevante, que el apóstol estaba criticando las lenguas en ese versículo. No, el apóstol no estaba criticando la lengua, el apóstol estaba poniendo las cosas en orden. ¿Me están entendiendo? Y el apóstol dice ahí, hermanos, procurad profetizar. Y mire lo que dice, y no impidáis el hablar en lengua. Pero ¿cuál era el resumen de toda esa situación que Pablo venía hablando? El resumen era, pero hágase todo decentemente y con orden. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Entonces es muy importante, hermano, y quiero que vayamos a Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, verso 1 en adelante. Mire bien. Dice, de manera que yo, hermanos, no os pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque diga, aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Preste atención aquí. Esta iglesia de Corintio era carnal. Tenían celos, disensiones, decían yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. Y si se busca el capítulo 5, se va a encontrar que había un hecho de inmoralidad sexual. Vamos a buscarlo. Hechos capítulo 5. Perdón, Hechos no, Primera de Corintios capítulo 5, verso 1 en adelante. Mire lo que en esta iglesia que hablaba lenguas, que esta iglesia profetizaba, en esta iglesia se movían los 9 dones del Espíritu, habían sanidades, había poder, había fe, había milagros. Mire cómo era la condición espiritual de esta iglesia. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. En esa iglesia había fornicación y dice, ni en el mundo hacen la porquería que ustedes estaban haciendo. ¿O es que yo estoy hablando, inventándome aquí lo que dice la Biblia? ¿Ah? ¿Me están prestando atención? Porque yo quiero que para recibir el bautismo en el Espíritu Santo no haya excusa delante de Dios. No, que es que no soy casado. No es que no soy casado. No soy casada. Mi esposo quiere, mi esposo no quiere, mis hijos no quieren, mi hermano no quiere. Eso no es excusa para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Esta cosa del bautismo de que nosotros ponemos y que tiene que casarse para bautizarse en agua, estas cosas son cosas de que Dios las respeta, pero son de índole humana. ¿Me están entendiendo? Dios respeta esa situación, bueno, que para bautizarse en agua tengan casado, Dios lo respeta, pero las cosas del Espíritu son diferentes. Dice que esta iglesia tenían divisiones, pleitos, contiendas, dice, sois niños espirituales. Ahora, ¿cómo Pablo llama a una gente que habla en lengua niños espirituales? Carnales. ¿Cómo Pablo llama? Y vamos a buscar Primera de Corintios, creo que Primera de Corintios, dame un ratico porque necesito terminar esto. Primera de Corintios capítulo 1, verso 7. Mire cómo estaba esta iglesia. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor. Si usted buscó en 1 Corintios capítulo 12, los 9 dones del Espíritu se movían en esa iglesia. ¿Cuáles son los 9 en el Espíritu? Don de sabiduría, don de ciencia, don de discernimiento, don de fe, don de sanidades, don de milagros. ¿Qué más? Don de profecías, don de lengua y don de interpretación de lengua. Dice, nada nos falta en ningún don. Dice ahí o no. ¿Y cómo era esa iglesia? Lo vimos en el capítulo 3. Carnal. Oye, esto es algo, yo no predico religión, hermano. Yo tengo que predicar lo que dice la Biblia. Vimos que Jesús dijo, estas señales seguirán a los que ¿qué? A los que creen. Es decir, que esta gente andaba más perdida. Si se mueren así se van para el infierno, eso sí es verdad. Pero creían. ¿Me están entendiendo?
Esto que yo estoy predicando no es religión. Yo estoy predicando el evangelio, como está escrito. Hay gente que te predican una cosa loca, pero yo no sé. De pronto lo hacen para que la iglesia no se les vaya a ir a mundano. No, yo no quiero que la iglesia, porque es que si esto se... Pablo reprendió a esta gente. Pablo le dijo, ustedes pueden hacer mover cielo y tierra, pueden tener profecía, pueden hablar, pero si se mueren así, se van para el infierno. ¿Me están entendiendo? Pero una cosa, Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. ¿A los que qué? A los que creen, diga a los que creen. Por eso es que la cosa de creer es una cosa, hermano, que yo no la puedo mezclar. Yo no puedo mezclar el creer con la santidad. Aunque la Biblia dice que debemos ser santos. Pero esta gente no era ninguna santa. Esta gente creía, pero no eran santas. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? El Espíritu Santo, mire, escucha bien. Poderes espirituales sin palabra es desorden. ¿Y que cómo termina Pablo allí diciendo, hágase todo decentemente y qué? Espíritu, escuche, espíritu sin palabra es desorden. No sirve tampoco. Hay gente que anda con poderes espirituales que Dios los ha bendecido porque creen, porque han creído en esa parte. Hay gente que cree en las sanidades y son pecadores y son terribles, pero se sanan porque creen. ¿Me están entendiendo? ¿Qué sucede? Que esta iglesia creía a lo que se le predicaba, pero era una iglesia carnal, mundana. Dice que tenían pleitos, los hermanos tenían pleito entre sí, iban para el juzgado porque no había nadie ahí, no se tenían amor los unos. Estaba terrible esa iglesia, pero creían cuando les predicaban del poder del Espíritu. Y como la creían, se bendecían. Ellos eran bendecidos. Pero ¿qué sucede? Que el Señor entonces ahí nos enseña, dice, poder o espíritu sin palabra es desorden. Hay mucha gente que Dios las está usando, haciendo milagros, pero salen en esas redes, como dicen por ahí, embarrándola. ¿Me están entendiendo? Hay gente que Dios han creído en el don de sanidad y les ha venido el don de sanidad, pero entonces van en las redes y si no les pagan 5 millones de pesos, si no le pagan $10,000, no van a predicar. La embarran. Porque aunque tienen poder, tienen desconocimiento de la palabra. ¿Me están entendiendo? Porque es que la palabra no se puede vender, el evangelio no es para venderlo. ¿Me están entendiendo? Hay gente que tiene poder, que anda haciendo milagros y quiere que se les atienda mejor que Jesús con una alfombra roja, porque ellos oran y la gente se sana. ¿Sabe qué? Esa es arrogancia, eso es niñería espiritual. Aunque tengan poder, poder sin palabra es desorden. Pablo lo dijo allí. Esta gente de Corintio, diga, tenía poder. Dice, no les faltaba nada en un don. ¿Pero qué? Desordenados. Y estaban en problemas. Aunque tenían poder, estaban en problemados porque no había sido enseñado, instruido en la palabra. Si usted se pone a ver segunda de Corintios, el final de la mitad de primera de Corintios para arriba y la segunda carta de segunda de Corintios, se va a dar cuenta que Pablo pasa ese tiempo enseñando, adoctrinando a la iglesia. Y ellos aceptaron la corrección y mejoraron a un 100%. Entonces, Pablo en segunda de Corintios es lo que pasa es enseñándole, mire, ustedes van mire que tan terrible, estos iban a la cena del Señor a emborracharse. Y Pablo, no, eso no es así, yo les enseñé que el Cristo que hizo, que comió, que tal, que el que come en su casa y no venga. No sé, no ha leído eso. Que ese primera y segunda Corintios, entonces Pablo no enseñándoles cosas espirituales, sino enseñándole la palabra. Porque poder sin palabra es desorden. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Esta iglesia tiene que moverse en el poder porque eso es de Dios. Pero tiene que moverse en el poder con la palabra. Y escuche otra cosa, en la otra versión. Palabra sin espíritu es letra muerta. ¿Me está entendiendo? Palabra sin espíritu es palabra muerta.
Hay gente que tiene mucha palabrería, pero poca vida espiritual. Y eso lo que sale es pura palabra muerta. Por eso es que tú vas a las religiones, vas a la iglesia católica, vas a otras iglesias. Y ellos predican el mismo evangelio. Busque 1 Corintios y exactamente lo que yo le estoy leyendo es lo que ese personaje, ese individuo habla. Pero el asunto es que pueden hablar, pero si no hay poder del Espíritu es palabra muerta. Dice la Biblia, la mucha palabra, dice, la palabra mata cuando no está ungida con el Espíritu. Porque ¿qué dice la vida? Que lo que da vida, diga el Espíritu. ¿Me está entendiendo? Entonces las iglesias del Señor tienen que moverse en el poder del Espíritu, pero también en la palabra. La palabra es como ese regulador de voltaje. Por ejemplo, estos abanicos trabajan con 110. Si usted le mete 220, va a explotar. No le va a servir. Entonces, ese poder tan grandote en vez de servirle, lo que va a hacer es destructivo para usted. ¿Por qué? Porque le quemó el abanico. ¿Me está entendiendo? Pero el 110 es que ese voltaje dice, bueno, mándale una línea y mándale una línea de tierra que regula el voltaje. La palabra es la que regula el voltaje del poder. Y es para que te sirva, para que puedas gozarte de eso. ¿Cuántos pueden decir amén? De tal manera que nosotros, hermanos, la iglesia de Jesucristo, en estos tiempos, tiene que ser una iglesia de poder. Pero tiene que ser una iglesia de poder dirigida por la palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Y cuando nosotros nos movamos en ese ambiente de poder y de palabra, oye, no vamos a andar haciendo ridículo, porque conozco bastantes ministros que Dios los está usando en milagros, en prodigios, pero andan diciendo unas barbaridades en esas redes que se deja notar la poca capacitación bíblica que tienen. ¿Me están entendiendo? Entonces ese poder que tienen la embarran y la gente lo que hace es repudiar lo que hace. Aquí dicen embarran, en Venezuela se dice como ¿cómo es que se llama? Ya, yo me colombianicé, a mí se me olvidó cómo es que se dice embarrar allá. Bueno, eso no, ya ni me acuerdo. Ya me colombianicé. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Cuando entonces nosotros caminamos en el poder del Espíritu, pero dirigido por la palabra es la que nos va a dar dirección. Fuera de aquí nada sirve. Así que busquemos al Señor, busquemos hablar en lengua, porque esa es una manifestación gloriosa de Dios en nuestras vidas. Y nosotros podemos ver la manifestación de Dios y les voy a decir algo, y usted va a empezar a ver cosas en su vida que, oye, Dios hizo esto, yo no le pedí, usted aparentemente no le pidió, mire cuántas cosas Dios me ha dado que yo en mi mente no se la he pedido, pero mi espíritu cuando oraba en lengua sí. Dios me ha dado a mí tantas cosas que yo ni se lo pedía, o sea, no tenía memoria de que yo le estaba pidiendo eso al Señor, pero yo orando en lenguas y orando en el Espíritu, Dios te da cosas que ni siquiera tú te das cuenta que estás pidiendo. Entonces es importante que nosotros tengamos esa bendición. Diga, desde hoy en adelante. Y no hay excusa, hermano, porque mire que esta gente fue bautizada en lengua y eran más carnales que el diablo. Mire bien. No, que no hay excusa, que es que yo no oré, que es que yo me... Usted crea. Esto es para el que cree. Y cuando usted vea que ese espíritu está en usted y usted empieza, su vida va a cambiar. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y vamos a invitar a la pastora para que esté orando.